Hola, soy la uróloga y hoy quiero hablar contigo de una manera muy cercana, como si estuviéramos compartiendo una conversación tranquila entre amigos. Voy a tocar un tema que muchos hombres después de los 60 años viven en silencio, con cierta vergüenza, con miedo a ser juzgados y que casi nunca se atreven a comentar ni siquiera con su pareja más íntima. Quiero hacerte una pregunta directa. Imagina que llegas al clímax con toda la intensidad de un orgasmo completo, pero no ves salir ni una sola gota de semen. ¿Cómo te haría sentir eso? Tal vez ya te haya pasado alguna vez y lo recordaste con extrañeza. Tal vez te ocurre con frecuencia y has preferido callarlo para no incomodar a nadie. Sea cual sea tu caso, quiero decirte algo importante desde este primer momento. Te entiendo y no estás solo. He visto en mi consulta a muchos hombres que entran con la mirada inquieta, sin saber cómo poner en palabras lo que sienten. Algunos lo susurran apenas, como si confesaran un secreto que los avergüenza. Otros me cuentan que incluso han evitado la intimidad con su pareja por miedo a que ella lo note y piense mal de ellos. Esa carga emocional es muy real. No se trata solamente de un cambio físico, también toca de lleno la confianza, la autoestima y la calidad de vida. Por eso, hoy quiero invitarte a quitarle el velo al tabú. Hablar de lo que ocurre en tu intimidad no es un capricho, no es un detalle menor. Es parte esencial de tu salud, de tu confianza personal y también de tu bienestar emocional. Y déjame adelantarte algo que quizá te tranquilice. El hecho de que no aparezca semen no significa que hayas perdido tu virilidad, ni que tu masculinidad esté en riesgo. Lo que estás experimentando es simplemente una señal de tu cuerpo, un mensaje que necesita ser comprendido y que en la mayoría de los casos puede tratarse o al menos manejarse de manera adecuada. Quiero que lo veas de esta manera. Tu cuerpo no te está fallando, tu cuerpo te está hablando. Y mi papel hoy es ayudarte a entender ese lenguaje, a ponerle nombre y explicación a lo que te sucede. A lo largo de este tiempo vamos a recorrer juntos las posibles causas, las señales de alarma y, lo más importante, las soluciones que la ciencia y la medicina ofrecen hoy en día. Así que te invito a que me acompañes con calma, sin miedo y sin prejuicios. Tómalo como una conversación en la que vamos a aprender, a desmitificar y sobre todo a recuperar la confianza en tu propio cuerpo, porque tu vida íntima puede seguir siendo plena, satisfactoria y profundamente humana, incluso si la eyaculación no aparece como antes. Para entender bien qué es lo que ocurre cuando hablamos de eyaculación seca, primero necesitamos recordar cómo funciona el proceso normal. Quiero que lo imagines de una forma sencilla, sin tecnicismos complicados. Dentro de tu cuerpo existe una pequeña orquesta perfectamente coordinada. Cada instrumento tiene un papel esencial y todos deben sonar al mismo tiempo para que la melodía sea completa. Los testículos producen los espermatozoides. Las vesículas seminales fabrican un líquido rico en nutrientes y energía, que representa la mayor parte del volumen del semen. La próstata añade un fluido especial que protege y ayuda a transportar a los espermatozoides. Finalmente, todo ese conjunto se reúne en la uretra, como si los músicos estuvieran esperando detrás del telón, listos para tocar. Cuando la excitación llega a su punto máximo, entran en acción los músculos del aparato reproductor. Se contraen de manera rítmica y potente, impulsando el semen hacia el exterior. Este proceso es rápido, casi automático, pero requiere una coordinación exquisita entre los nervios y los músculos. Aquí aparece algo muy importante que muchas veces se confunde. El orgasmo y la eyaculación, aunque suelen suceder juntos, no son exactamente lo mismo. El orgasmo es la respuesta neurológica de placer y descarga, una sensación intensa que se genera en el cerebro y se transmite a través de los nervios. La eyaculación, en cambio, es el acto físico de expulsar el semen, gracias a la contracción de músculos y la apertura de pequeñas válvulas internas. La mayoría de los hombres viven ambos momentos como si fueran un solo evento. Cuando ocurre la combinación perfecta, se siente un placer intenso, una liberación profunda, acompañada por la evidencia visible del semen. Pero en realidad son dos mecanismos distintos que viajan de la mano, y esa es la clave para comprender lo que pasa cuando uno se presenta sin el otro. Imagina entonces que llegas al orgasmo, que tu cerebro recibe y envía la señal de placer con toda su fuerza. Tu cuerpo responde, sientes la descarga, pero al mirar no ves salir nada o apenas unas gotas. Es ahí cuando nace la confusión.
Muchos hombres me dicen, doctora, sentí lo mismo de siempre, pero fue como si el orgasmo estuviera vacío. Esa sensación de vacío es la que provoca dudas, miedo y silencio. Quiero recalcar algo esencial. Que el orgasmo ocurra sin eyaculación no significa que tu deseo haya desaparecido, ni que tu masculinidad esté perdida. Lo que está sucediendo es que dos mecanismos que normalmente trabajan juntos se han desajustado. Uno sigue funcionando, el neurológico, que es el orgasmo. El otro, el mecánico, que es la salida del semen, se ha interrumpido. Este detalle que parece pequeño es en realidad lo que da origen al fenómeno de la eyaculación seca, y aquí es donde debemos poner atención, porque cuando comprendemos que el orgasmo y la eyaculación son procesos diferentes, empezamos a entender por qué el placer puede seguir estando intacto, aunque la expulsión de semen no se produzca. Así, el primer paso es aprender a separar mentalmente estos dos fenómenos. El placer no depende únicamente de ver el semen. El placer es un mensaje neurológico, es una vivencia del cerebro y de los nervios. La eyaculación es una función mecánica que acompaña, pero no define por completo tu vida íntima. Con esta base clara, podemos avanzar a lo siguiente. ¿Qué significa realmente la eyaculación seca? ¿Cuáles son sus causas y cómo afrontarla sin miedo? ¿Qué es la eyaculación seca? Ahora que ya entendemos la diferencia entre el orgasmo y la eyaculación, podemos hablar de manera clara sobre lo que llamamos eyaculación seca. La eyaculación seca es una condición en la que el hombre llega al clímax, siente el placer característico del orgasmo, pero no observa salir semen, o bien aparece en una cantidad mínima, casi simbólica. A simple vista parece que el cuerpo ha cumplido todo el proceso, porque la intensidad del placer se mantiene, pero falta algo que durante años siempre se consideró inseparable, el fluido seminal. Esa ausencia o reducción drástica del semen es lo que genera la mayor parte del desconcierto. Muchos pacientes me dicen frases muy parecidas. Doctora, sentí el orgasmo con toda su fuerza, pero fue como si estuviera vacío. Esa percepción de vacío alimenta la preocupación y a menudo la vergüenza de hablar del tema con la pareja o incluso con el médico. Es fundamental comprender que el orgasmo es un fenómeno neurológico, controlado por el cerebro y los nervios que transmiten la señal de placer. La eyaculación, en cambio, es un acto físico, muscular y glandular, en el que se contraen conductos y se expulsa el semen. Generalmente ocurren al mismo tiempo, pero no son idénticos. Cuando el primero se presenta sin el segundo, aparece la confusión que tanto angustia a muchos hombres. Y aquí quiero ser muy clara contigo. La eyaculación seca no significa que hayas perdido tu deseo, ni tu capacidad de sentir placer. Significa solamente que el cuerpo ha cambiado una parte de su funcionamiento habitual. Es como si un engranaje de esa orquesta que mencionamos antes se hubiera desajustado. La música sigue sonando, el placer sigue allí, pero uno de los instrumentos principales no está tocando. Este fenómeno puede tener distintas causas. Algunas son temporales, relacionadas con medicamentos o situaciones pasajeras. Otras son más permanentes y tienen que ver con intervenciones médicas, alteraciones hormonales o enfermedades que afectan a la próstata y al sistema nervioso. Lo importante es saber que detrás de cada caso existe una explicación y en la mayoría de las veces también una solución. Con esta definición clara, en el siguiente apartado vamos a revisar cuáles son las causas principales de la eyaculación seca. Entender por qué ocurre es el primer paso para quitar el miedo y recuperar la confianza. Causas principales de la eyaculación seca. La eyaculación seca no aparece por casualidad, siempre hay una razón detrás, y conocerla es la clave para recuperar la tranquilidad. Vamos a recorrer juntas las causas más frecuentes y comprender cómo actúan en el cuerpo. 1. Eyaculación retrógrada. Entre todas las causas, la eyaculación retrógrada es probablemente la más común. Para entenderla, quiero que imagines una pequeña compuerta situada en el cuello de la vejiga. Esa compuerta debe cerrarse con firmeza en el momento del orgasmo. Cuando se cierra correctamente, bloquea el paso hacia la vejiga y dirige el semen hacia el exterior. Pero si esa compuerta queda abierta, aunque sea un poco, el semen toma el camino más fácil y regresa hacia la vejiga en lugar de salir por el pene. El resultado es sencillo. El hombre siente el orgasmo, pero no ve semen. A menudo lo descubre después cuando nota que su orina es más turbia de lo normal tras la relación sexual, porque allí se ha mezclado el fluido seminal.
Las causas que producen esta alteración son variadas. Una de las más comunes son las cirugías de próstata o de vejiga, como la resección transuretral o las intervenciones con láser. Son procedimientos que salvan vidas y mejoran la calidad urinaria, pero en ocasiones modifican la coordinación de los nervios y músculos del cuello vesical. También hay medicamentos que influyen. Algunos fármacos para la hipertensión, ciertos antidepresivos o tratamientos para la hiperplasia prostática relajan la zona del cuello vesical y permiten sin querer que el semen retroceda hacia la vejiga. Los daños neurológicos también juegan un papel importante. La diabetes mal controlada, la esclerosis múltiple o las lesiones de médula espinal pueden interrumpir las señales que deberían cerrar la compuerta de la vejiga. Recuerdo el caso de Jorge, un paciente de 58 años que llegó angustiado a mi consulta después de una cirugía con láser de próstata. Me dijo con preocupación: Doctora, mis orgasmos están vacíos. Le expliqué que se trataba de una eyaculación retrógrada irreversible en su caso, pero que no afectaba su deseo ni su potencia. Respiró aliviado al comprender que su virilidad seguía intacta, solo que el camino del semen había cambiado. El diagnóstico de esta causa es relativamente sencillo. Basta con realizar un análisis de orina justo después del clímax. Si se encuentran espermatozoides en la muestra, queda confirmado el diagnóstico. En cuanto a la fertilidad, es cierto que la eyaculación retrógrada impide la concepción natural, pero la medicina actual ofrece técnicas de reproducción asistida que permiten recuperar espermatozoides de la orina o directamente de los testículos. Para los hombres que no buscan hijos, la vida íntima sigue siendo placentera y completa. El mensaje aquí es claro: la eyaculación retrógrada no significa pérdida de masculinidad. Es un cambio fisiológico que merece diagnóstico, comprensión y, en algunos casos, adaptación de tratamientos. 2. Obstrucción de vesículas seminales. Otra causa importante, aunque menos conocida, es la obstrucción de las vesículas seminales. Estas glándulas, situadas detrás de la vejiga, producen entre el 60 y el 70% del volumen total del semen. Su secreción contiene fructosa y nutrientes que alimentan a los espermatozoides y les dan la energía necesaria para cumplir su función. Cuando estas vesículas se bloquean parcial o totalmente, el semen disminuye de manera drástica o incluso desaparece, aunque el orgasmo se conserve. Es como si la autopista por donde debía circular el fluido estuviera cerrada. El placer sigue presente, pero el camino del semen queda interrumpido. Las causas de esta obstrucción son variadas. Una de las más comunes son las infecciones antiguas, como prostatitis o infecciones urinarias maltratadas, que dejan cicatrices internas. También existen los cálculos seminales, pequeñas piedras similares a los cálculos renales, que bloquean los conductos eyaculadores. Otra causa son los quistes congénitos en la región de las vesículas o en los conductos deferentes, que permanecen silenciosos durante años y se manifiestan en la edad adulta. Los traumatismos pélvicos o cirugías previas también pueden estrechar el paso del semen. Los síntomas ayudan a orientar el diagnóstico. Algunos hombres sienten el orgasmo como incompleto, con dolor pélvico profundo o molestias persistentes en la ingle. Otros notan que el semen aparece más espeso, reducido en volumen o con pequeños grumos. En ocasiones, el único signo es la infertilidad sin causa aparente. Recuerdo el caso de Fernando, un paciente de 34 años que acudió con su esposa después de 3 años de intentar concebir sin éxito. Tenía erecciones normales y buen deseo sexual, pero notaba que su semen era cada vez más escaso. Una ecografía transrectal reveló un quiste en una de sus vesículas seminales. Con una cirugía endoscópica logramos eliminarlo y meses después su esposa quedó embarazada. El diagnóstico requiere pruebas especializadas: ecografía transrectal, espermograma que muestre bajo volumen o ausencia de fructosa, y en casos complejos, resonancia magnética pélvica. Los tratamientos varían según la causa: antibióticos si el origen es infeccioso, cirugía endoscópica para retirar cálculos o abrir conductos bloqueados, o aspiración guiada en el caso de quistes grandes. La recuperación suele ser rápida y con muy buenos resultados. En conclusión, la obstrucción de vesículas seminales es una causa silenciosa pero tratable de eyaculación seca. Detectarla a tiempo permite recuperar tanto la función sexual como la fertilidad. 3. Factores hormonales.
La tercera gran causa está relacionada con el equilibrio hormonal, en especial con los niveles de testosterona. Esta hormona, producida principalmente en los testículos, es el motor que regula la producción de espermatozoides, el funcionamiento de la próstata y las vesículas seminales. También estimula el deseo sexual, refuerza la sensibilidad y participa en la contracción de los músculos que impulsan el semen. Cuando los niveles de testosterona descienden de manera significativa, el sistema comienza a fallar. Al inicio, el hombre puede notar que el volumen del semen es menor o que éste se vuelve más claro y acuoso. Con el tiempo aparecen otros síntomas: disminución del deseo, erecciones menos firmes, orgasmos menos intensos e incluso secos. A nivel general, también se presenta cansancio crónico, pérdida de masa muscular y cambios de humor. Es importante recordar que envejecer no debería equivaler a perder vitalidad por completo. Muchas veces lo que ocurre es un hipogonadismo, es decir, una deficiencia hormonal que necesita atención médica. Este hipogonadismo puede ser primario, cuando los testículos no responden adecuadamente, o secundario, cuando el problema está en el cerebro, en la hipófisis o en el hipotálamo, que no envían las señales correctas. El diagnóstico se basa en un análisis hormonal completo: testosterona total y libre, hormonas LH, FSH, prolactina y hormonas tiroideas. Un valor bajo de testosterona acompañado de síntomas es indicativo de un trastorno que merece tratamiento. El tratamiento depende de la causa. La terapia de reemplazo de testosterona puede administrarse en inyecciones, geles o parches, mejorando la energía, la libido y la producción de semen. Sin embargo, no es la mejor opción para hombres que desean tener hijos, porque puede reducir la fertilidad. En esos casos, existen medicamentos alternativos que estimulan la producción natural de testosterona y espermatozoides. En definitiva, la caída hormonal no es un simple detalle del envejecimiento, es una señal que conviene atender, porque recuperar el equilibrio puede significar recuperar la energía, el deseo y una vida sexual plena. Con estas tres causas principales claras, en la siguiente parte vamos a revisar cuándo la eyaculación seca puede ser una señal de alerta de enfermedades más graves, señales de alerta y enfermedades graves asociadas. Hasta ahora hemos visto causas que, aunque preocupantes, muchas veces tienen solución. Sin embargo, la eyaculación seca no siempre es un fenómeno benigno. En algunos casos puede ser una señal de alarma que avisa sobre un problema mayor. Quiero que lo recuerdes con claridad. Si la eyaculación seca aparece de manera repentina, si va acompañada de dolor, de sangre en la orina o en el semen, de fiebre persistente o de pérdida de sensibilidad en la zona genital, no debes esperar. Estos son signos que exigen una consulta médica inmediata. Una de las enfermedades más importantes a considerar es el cáncer de próstata. A medida que crece, este tumor puede obstruir los conductos eyaculadores, generando orgasmos sin semen o con presencia de sangre. En fases más avanzadas, además, provoca dolor al eyacular, dificultad para orinar y necesidad de levantarse muchas veces en la noche para vaciar la vejiga. El cáncer de vejiga también puede alterar la salida del semen cuando invade el cuello vesical o la uretra. Suele acompañarse de hematuria, es decir, sangre en la orina, y aunque no siempre se presenta con dolor, su detección temprana es fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento. Los tumores testiculares son otra causa que no podemos pasar por alto. Muchas veces el primer signo es la infertilidad o la ausencia de fluido seminal. Por eso, cualquier cambio en el volumen de los testículos, la presencia de bultos o dolor persistente merece atención inmediata. No solo los cánceres están en la lista de alertas, las enfermedades neurológicas también pueden interrumpir la comunicación entre el cerebro y los órganos sexuales. La diabetes mal controlada es la causa más frecuente de daño nervioso en el aparato reproductor, pero también existen otras como la esclerosis múltiple, el Parkinson, las lesiones medulares o los accidentes cerebrovasculares. En todos estos casos, la señal nerviosa que debería coordinar la eyaculación no llega correctamente, generando orgasmos incompletos o secos. Incluso hay enfermedades autoinmunes y sistémicas menos comunes, pero igualmente relevantes. El lupus, la esclerodermia o la sarcoidosis pueden inflamar, endurecer o bloquear los tejidos internos responsables de la producción y el transporte del semen. El mensaje que quiero transmitirte es muy sencillo.
Escuchar a tu cuerpo puede salvar tu salud y tu vida. Si notas cambios repentinos, no lo atribuyas solo al paso del tiempo. No te resignes pensando que son cosas de la edad. La medicina actual tiene herramientas para diagnosticar y tratar de manera eficaz, siempre y cuando se consulte a tiempo. En conclusión, aunque muchas veces la eyaculación seca es benigna, hay situaciones en las que se convierte en una advertencia crucial. Prestar atención a los síntomas y acudir al especialista puede marcar la diferencia no solo en tu vida íntima, sino también en tu salud general. Más allá de lo físico, la eyaculación seca toca un aspecto profundamente humano, la forma en que los hombres perciben su masculinidad y su valor personal. Muchas veces, el mayor sufrimiento no viene de la ausencia del semen, sino de lo que se piensa y se siente alrededor de ese cambio. He escuchado a pacientes decirme con voz apagada: doctora, siento que ya no soy el mismo. Otros confiesan que han evitado las relaciones íntimas por miedo a que su pareja los juzgue o los mire diferente. La consecuencia es un círculo silencioso de ansiedad, frustración y, en algunos casos, tristeza profunda. Es importante entender que estas emociones son tan reales como los cambios físicos. Cuando un hombre se siente inseguro respecto a su desempeño sexual, la confianza en sí mismo se resquebraja. Esto puede llevar a distanciamiento en la relación de pareja, a la pérdida de momentos de cercanía y, en situaciones extremas, incluso a depresión. Pero quiero que lo mires desde otra perspectiva. La ausencia de semen no significa ausencia de deseo, ni pérdida de capacidad para disfrutar del contacto íntimo. Muchos hombres con eyaculación seca mantienen erecciones normales, experimentan orgasmos intensos y disfrutan plenamente de la intimidad con su pareja. El problema no es la falta de placer, sino el peso emocional de creer que algo esencial se ha perdido. El primer paso para romper ese círculo negativo es reconocer que se trata de un cambio fisiológico, no de una falla personal. No es un castigo de la edad ni una señal de debilidad. Es una condición médica con causas específicas, muchas de ellas tratables. Hablar con la pareja, compartir lo que sucede, abre una puerta a la comprensión mutua. Y hablar con un especialista permite transformar la incertidumbre en claridad. Cuando se entiende lo que ocurre, la ansiedad disminuye, la autoestima mejora y la vida íntima recupera su valor real, el encuentro, la conexión y la cercanía. En resumen, la eyaculación seca puede ser un desafío, pero no define tu masculinidad ni tu capacidad de amar. Con información, diálogo y apoyo médico es posible vivir la intimidad con seguridad, confianza y plenitud. Llegados a este punto, quiero compartir contigo estrategias sencillas y claras para enfrentar la eyaculación seca. No se trata solo de comprenderla, sino de saber qué hacer en la vida diaria para mantener la confianza y la tranquilidad. El primer consejo es nunca ignorar los cambios repentinos en tu cuerpo. Si la eyaculación seca aparece de manera súbita, si se acompaña de dolor, sangre o pérdida de sensibilidad, debes acudir de inmediato a un urólogo. Escuchar esas señales a tiempo puede marcar la diferencia. El segundo consejo es cuidar las enfermedades crónicas. La diabetes, la hipertensión y los problemas neurológicos influyen directamente en la función sexual. Mantener un buen control médico, seguir el tratamiento y adoptar hábitos saludables son pasos esenciales para proteger no solo tu intimidad, sino toda tu salud. El tercer consejo tiene que ver con el estilo de vida. El ejercicio regular fortalece los músculos y mejora la circulación. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas de calidad, favorece la producción hormonal y la energía. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad que sostiene tanto tu cuerpo como tu mente. El cuarto consejo es romper el silencio. Hablar con tu pareja y con tu médico no solo aclara dudas, también disminuye la ansiedad y fortalece la relación. Muchas veces el miedo nace del desconocimiento. Cuando se pone en palabras lo que ocurre, el peso emocional se aligera. El quinto consejo es seguir las indicaciones médicas y acudir a controles periódicos. Hoy en día existen tratamientos específicos para cada causa, desde ajustes de medicamentos hasta terapias hormonales o intervenciones mínimamente invasivas. Incluso en los casos de infertilidad, la reproducción asistida ofrece alternativas reales. Quiero que guardes este mensaje final. La eyaculación seca no es el fin de tu vida íntima, ni una sentencia de pérdida de masculinidad. Es un cambio fisiológico que merece atención, comprensión y cuidado.
Con diagnóstico temprano, hábitos saludables y una actitud abierta, es posible disfrutar de la intimidad con plenitud, confianza y alegría. Tu cuerpo no te está castigando, solo te está hablando. Escúchalo, atiéndelo y recuerda que tu valor y tu capacidad de amar siguen intactos.